sermón en esta mañana es quiero tu dinero. Porque si hay una cosa que quiere un falso maestro, es tu pasta. Quiere tu dinero. Así que el título general en esta mañana es yo quiero tu dinero. Estamos abriendo la Biblia, 2 Pedro, capítulo 2. Les voy a pedir que alguien lea, del versículo 1 al 3. 2 Pedro, capítulo 2. Y que alguien lea por fin en voz alta, del 1 al 3. Y estamos hablando sobre quiero tu dinero. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Muy bien, en el versículo 1 hablamos sobre los falsos maestros que están entre nosotros. Y la semana pasada vimos que muchos van a seguir a los falsos maestros precisamente con sus disoluciones, es decir, libertinaje, una ética sexual perversa. Y volvemos hoy al tema entonces de los falsos maestros en el versículo 3. Así que el uno falso maestro, el dos creyentes falsos que siguen a los falsos, y número 3 volvemos a los falsos maestros. Y aquí Pedro va a hablar sobre una motivación en el corazón de un falso maestro, a saber, avaricia. Quiere el dinero del pueblo de Dios, quiere hacerse rico. Él nos sigue lo que Pedro dice en 1 Pedro 5, versículo 2, donde habla de un llamamiento pastoral verdadero. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El falso pastor, sin embargo, solamente quiere devorar al pueblo. No le importa para nada el estado espiritual de su congregación, le da igual la sana doctrina, lo que quiere es dinero. Su fin es egoísta, es experto en la avaricia y la codicia, y hace todo lo que hace, predica todo lo que predica, con el fin de alcanzar fama y dinero. Con la ayuda de Dios, pues vamos a dividir el versículo 3 en los siguientes 3 puntos, 3 M's, que son 1, manipularán, 2, mentirán, y 3, morirán. 1, manipularán, 2, mentirán, y número 3, morirán. Versículo 3, punto 1, manipularán. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia, por codicia, harán mercadería de vosotros. Bien, hay falsos maestros en la iglesia evangélica en España. Y lo que el falso maestro quiere, más que cualquier otra cosa, es pasta. Tiene ganas de hacerse rico. Y predicará lo que sea con el fin de ganar dinero, vender más libros, hacerse famoso. En última instancia, su amor hacia el pueblo de Dios es un amor fingido. No ama al pueblo de Dios, no ama la santidad del Señor, lo que quiere es dinero y por lo tanto su ministerio es un acto de manipulación. El motivo aquí detrás de sus acciones, según Pedro, es avaricia. El falso predicador pues es codicioso, quiere un buen coche, una buena casa, un buen salario y vivir en relativa tranquilidad. No quiere sufrir por la verdad, no quiere luchar por la palabra de Dios. Su meta en la vida es egocéntrica, como Judas Iscariote, el cual vendió al Salvador por 30 piezas de plata. Ahora bien, antes de hablar sobre este asunto económico y de criticar a estos estafadores que quieren robar al pueblo de Dios, hay que decir que es bíblico que una iglesia local sostenga a su pastor. No hay nada malo ni pecaminoso en esto. Pero otra cosa es el pastor tener un Ferrari, un jet privado, una mansión y un perro que cuesta 30.000 euros. Aquí tenéis 2 textos de la Biblia que dicen explícitamente que una iglesia bíblica es llamada a sostener económicamente a su pastor. Texto número 1, 1 Corintios 9:14 dice: el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio, es decir, en esta congregación soy yo el anciano, el pastor, que vivan del evangelio, es decir, que la iglesia provea, que la iglesia ayude económicamente al pastor para que pueda dedicarse a las cosas de Dios. Y el segundo texto, que es más conocido, 1 Timoteo 5:17, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, un pastor gobierna la iglesia y enseña la palabra de Dios. Es bueno sostener a nuestros pastores porque la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que una iglesia es llamada a sostener,
a su pastor de forma, pues claro, modesta, de forma humilde, pero no convertir a su pastor en un multimillonario. Si Dios pues ha ordenado esto, es bíblico, es correcto, y lo que tenemos que hacer como iglesia es sostener al pastor. No obstante, aquí hay un peligro, porque cuando una iglesia evangélica empieza a crecer y hay cada vez más miembros, podemos caer en codicia y avaricia. En agosto de 2011 salió una noticia en la prensa británica diciendo que 1 de cada 6 ministros ordenados en la iglesia estatal de Holanda es o agnóstico o ateo. ¿Qué pasa? La iglesia en Holanda es estatal y por lo tanto, si tú eres medianamente inteligente, te sacas la carrera en teología, vas a un buen púlpito, sabes más o menos expresarte en público, tú vas a tener un buen salario, tienes una casa regalada de la iglesia, luego tienes tu vehículo personal, además de muchos bonos. O sea, uno puede entrar en el ministerio con el fin simplemente de vivir la vida tranquila, y el pastor sigue así hasta su jubilación sin sufrir un solo día de su vida. Y también sabemos que en países como los Estados Unidos, en ciertos países de Latinoamérica donde hay mucho mover evangélico, si un predicador es elocuente, dinámico, graciosillo y ha memorizado 10, 15 textos bíblicos, puede hacerse rico en muy poco tiempo. Y algunos de los más exitosos en esta escuela viven, como dije antes, en mansiones, tienen jets privados y sus mujeres van vestidas de princesa. Ahora bien, el dinero es malo. El dinero no es un agente moral, por lo tanto no es ni bueno ni malo, depende del uso. Pero cuando un pastor no piensa en otra cosa que dinero, que pasta, si no sueña con otra cosa que no sea materialismo, su mensaje va a cambiar sí o sí. Las primeras palabras que van a desaparecer de la boca de un falso pastor es cualquier palabra relacionada con el pecado o con el juicio de Dios. Por ejemplo, iniquidad, transgresión, culpa, pecado, arrepentimiento, castigo, ira, infierno, condenación eterna, lago de fuego y azufre, etcétera, etcétera. Estos vocablos desaparecen de la boca de un falso pastor. Él no habla ya en términos negativos, según la palabra, simplemente se pone en el púlpito para inflar el ego de sus oyentes. El mensaje se vuelve humanista, centrado en el potencial del ser humano. Y si los miembros de aquella iglesia se enteran de otro pastor al otro lado de la ciudad que sí está predicando del infierno, de juicio y de condenación, dicen, no, es que este pastor es un fundamentalista, este pastor es intolerante, este pastor está lleno de odio. Si estamos en una iglesia donde no se habla sobre las cosas desagradables, hay que salir huyendo de nuestra iglesia. El problema, sin embargo, no está en el predicador. El problema, como dice Paul Washer, está en el pueblo. Estos predicadores existen porque hay un público que demanda semejante predicación. Porque si no hubiera gente con comezón de oír, estos predicadores nunca podrían ponerse detrás de un púlpito. Así que estos hombres son expertos en hablar sobre amor, gracia, misericordia, y es muy importante hablar sobre estos temas, amén, pero nunca a expensas de la santidad de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios. Hay que predicar el paquete completo, la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11, versículo 22. Y una segunda cosa que desaparece de la boca de un falso pastor, no solamente estos vocablos negativos, sino también lo que yo llamo el componente de negación. El falso pastor nunca se opone a nada. Hoy día venimos en una época postmoderna, ultra pluralista, y afirmamos lo que creemos y pensamos, y mientras nos mantenemos en esta esfera de simplemente afirmar, el mundo nos aplaude, el mundo nos respeta. Pero el momento que tú te levantas para decir, me opongo a eso, vas a perder amigos, vas a perder adeptos y a seguidores. El falso maestro, ya que quiere dinero y seguidores, no se opone a absolutamente nada. Pero el primer mandamiento que Dios da a Timoteo a través de Pablo, el primero de Timoteo fue el siguiente: Timoteo,
yo te mandé que te quedaras en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Es decir, un verdadero pastor de Dios no solamente sabe lo que cree, también sabe lo que no cree. Sabe predicar constructivamente y sabe refutar a los falsos con la palabra del Señor. Ahora bien, aquí está la prueba de ver si es un hombre íntegro o no. Porque el momento que el pastor se opone a una corriente, a una determinada línea, cuenta con tensión y pérdida de popularidad. Así que tú tienes que hacerte en esta mañana dos grandes preguntas. En esta iglesia local, ¿solamente hablamos sobre las partes agradables de la Biblia? ¿O también hablamos sobre las cosas desagradables? Y número dos, el pastor de esta iglesia local solamente afirma cosas o también se opone a doctrinas falsas, como Pablo le manda a Timoteo. Creo que puede resumir todo lo que he dicho con una buena cita de Martin Lloyd-Jones. Él dice que el profeta no tiene puerta estrecha en él. Aquí tenéis una cita del doctor. Dice, no hay puerta estrecha en los falsos profetas. Es decir, nunca dicen nada negativo, no usan vocablos negativos. Lo que dicen está bien, pero no incluye este elemento de negación. Es una enseñanza cuya falsedad hay que detectarla por lo que no dice, más bien por lo que dice. En el falso pastor no hay nada que desagrade al hombre natural. Es el tipo de predicador que agrada a todos, por lo tanto todos hablan bien de él. No tiene enemigos. Nadie le persigue por sus mensajes y sabe comportarse en cualquier contexto. Un contexto liberal, un contexto conservador, sabe moverse como si fuera una sucia serpiente. Es carismático, dinámico, popular, agradable a la vista y al oído. Y Lloyd-Jones acaba diciendo, el falso profeta es muy consolador, muy tranquilizante, siempre es así en su vestido de oveja, siempre inofensivo y agradable, siempre atractivo. Así que hay que tener cuidado. Satanás no vendrá a la iglesia con cuernos, ni con cola, ni con música de fondo que da miedo. Vendrá con una sonrisa, con un Dios te bendiga, te amo mucho, Dios es un Dios de gracia. Hay que tener discernimiento y ver si está predicando la palabra de Dios. Tengamos cuidado pues con falsos maestros que no quieren nada más sino cosas materiales, sea popularidad, sea el aplauso del mundo, sea dinero. Así que en el primer punto hemos visto que una iglesia sí ha de sostener a sus ministros, pero hay gente que abusa de esta realidad. Y los que abusan tendrán que rendir cuentas en el día final del Señor Jesucristo. Y hemos recalcado dos cosas en cuanto a cómo identificar a un falso pastor. Uno, nunca habla sobre las partes negativas de la Biblia. Y número dos, nunca se opone a nada ni a nadie. Ahora punto dos, y esto ya va a ser el punto más extenso y con más enseñanza. Número dos, mentirán. Seguimos con el verso. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que por avaricia harán mercadería de nosotros. Quieren nuestro dinero y lo hacen por medio de palabras fingidas. Y palabras falsas, palabras que no son honestas. Este falso pastor, estos falsos pastores van a alimentar a la iglesia a partir de fábulas y mitos humanos. Va a usar el lenguaje evangélico nuestro, pero va a distorsionar el contenido del mismo. Va a hablar de Elohim, pero te predicará de otro Elohim que no sea el Elohim de la Biblia. Yo os voy a hablar en este segundo punto sobre 4 olas muy fuertes que están ahora mismo entrando en España, principalmente a partir de las Américas, que están usando palabras fingidas. Y si como iglesia no estamos despiertos, tendremos que ponernos al día con la Biblia para estar preparados. Iremos en orden alfabético y vamos a hablar de 4 grandes olas actuales que están usando palabras fingidas y generando millones y millones de dólares y euros. Vamos a empezar entonces con el movimiento apostólico contemporáneo que usan palabras fingidas convirtiendo a hombres en apóstoles del Señor Jesucristo. Empezamos con los apóstoles contemporáneos.
Las Escrituras hablan sobre dos tipos de apóstol. Hay un apóstol en el sentido genérico de la palabra. Apóstolos en griego deriva del verbo griego enviar. Cualquier persona enviada en una misión es un apóstol, pero apóstol con A minúscula. En este sentido, Hebreos dice que Jesucristo era un apóstol, porque Él fue enviado al mundo para realizar una misión, salvar a su amado pueblo, sus ovejas, su rebaño. Jesús, en este sentido de misionero, es un apóstol. Yo, de hecho, en este sentido también soy un apóstol, porque yo fui enviado desde Irlanda, de mi iglesia, para servir al Señor en la comunidad valenciana. Yo soy, en este sentido, un apóstol con A minúscula, pero claro, yo prefiero no usar el término apóstol, sino o misionero o enviado, para que no haya confusión. Así que, bíblicamente hablando, un apóstol es cualquier persona enviada, incluso por asuntos sociopolíticos. El segundo sentido es el sentido que nos suele venir a la mente cuando pensamos en apóstoles. Y este grupo es el grupo de A mayúscula, no minúscula, los 12 apóstoles. En palabras de un teólogo, los apóstoles, los supuestos apóstoles de hoy, toman pasajes de la Biblia donde el término significa misionero, pero los aplican en el otro sentido y quieren atribuirse los títulos y autoridades de los 12 apóstoles y de Pablo. Así que bien, el grupo de los 11 está cerrado. Salgo bastante guapo en la foto, ¿no? Sí que salgo guapo ahí, sin gafas y todo. Hay un grupo cerrado, un grupo de 12 apóstoles. Pero ¿qué pasa? Judas Iscariote se ahorca. Entonces la iglesia decide pedirle al Señor que les oriente en cuanto a un 12º apóstol. Entonces lo que hacen es establecer algunos requisitos. Hechos 1:21 dice: tiene que ser un hombre que ha estado entre nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, para que sea un testigo de la resurrección. Así que el primer requisito para ser un apóstol, en el sentido verdadero de la palabra, A mayúscula, es ser un testigo ocular de Jesucristo. No tendré que seguir más ya con el sermón para llegar a la conclusión de que hoy en día no hay apóstoles. ¿Entendéis? No hay nadie que ha sido un testigo ocular de Jesucristo, porque nadie lo ha visto desde Pablo, que era un abortivo, y Cristo luego físicamente lo vamos a ver en la segunda venida. Así que ya con este dato en sí, no hay más apóstoles con A mayúscula. Y el segundo requisito para un apóstol también sale en Hechos 1, donde Dios es Él que da sus sellos, su respaldo. Dios comisiona a este hombre. La iglesia ora al Señor: tú, Señor, conoces sus corazones, muestra cuál de estos hombres has escogido para que tome la parte del ministerio y del apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y él fue contado con los 11 apóstoles. Así que Lucas entonces está consciente de que hay un grupo concreto, 11 hermanos, y ahora un testigo ocular, respaldado por Dios, pasa a formar parte del grupo de 12. Y algunos comentaristas piensan que creen que hubiera 12 para representar las 12 tribus de Israel. Puede ser una buena interpretación. Así que dos cosas en la vida de Matías y en la vida de los 11. Uno, testigos oculares del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay apóstoles hoy en día. Número 2, comisionados directamente por Dios. Por lo tanto, hoy día no hay apóstoles. Y alguien dirá, entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pues hermanos, Pablo cumple los dos requisitos. Requisito número 1, ser un testigo ocular de Jesús. Os cito 1 Corintios 15, versículo 8. Al último de todos, como un abortivo, Jesucristo me apareció a mí. Él vio al Cristo resucitado. Era un testigo ocular del Señor Jesús. Y la referencia aquí al abortivo es muy importante, porque Pablo se considera a sí mismo como un varón nacido fuera del tiempo. Yo no andaba con Cristo, yo no estuve en el grupo apostólico, pero como un abortivo, Él me apareció a mí. A mí en último lugar. Pablo entonces entendiendo que el último que vio a Cristo fue Él mismo.
Y el segundo requisito, ser comisionado directamente por Dios. Os cito Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. En Pablo se cumplen los dos requisitos. Uno, era un testigo ocular de Cristo. Número dos, él fue comisionado directamente por Dios. Y puesto que estos dos requisitos no se pueden cumplir en el siglo XXI, los que hablan hoy día de apóstoles nos están mintiendo. Si aluden a apóstoles con A mayúscula. En palabras del teólogo que antes os he citado, dos de los grandes vicios de la iglesia evangélica hoy son la sed de poder, prestigio y riqueza de algunos de nuestros líderes, y entre los creyentes, el culto ciego y casi idolátrico a las personalidades famosas. Hay mucha obsesión con títulos, oficios y el poder lucir y ser importante, y se emplean constantemente las técnicas de publicidad y promoción del mundo secular. Esto es totalmente contrario al espíritu de Jesucristo y del Evangelio. Y este hombre acaba comentando sobre una reunión a la cual él asistía cuando se hablaba sobre el asunto de los apóstoles. Y él dice lo siguiente: hace unos años en un foro sobre el tema de los apóstoles, alguien intervino para decir, antes era suficiente el título de pastor, pero ahora con las enormes mega iglesias, llamarlos pastor queda muy corto. Al contrario, hermanos, si el título pastor les queda corto para ellos, ellos se quedan demasiado cortos para el título de pastor. No hay apóstoles. El problema con un apóstol, hermano, es que el apóstol tiene una autoridad incuestionable. Yo os predico y os digo cada domingo, hermanos, examinad todo lo que os digo a la luz de la palabra de Dios. No digáis amén por decir amén. Tenéis que analizar mis predicaciones a la luz de la palabra, porque estamos aquí bajo un solo Señor. Pero un apóstol tiene la misma autoridad que la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, si tú estás congregándote en Sudáfrica, en la iglesia de un apóstol, y este apóstol te dice, sal y come el césped, come la hierba que rodea el templo evangélico, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Tienes que comerlo. Porque si tú no obedeces al apóstol, estás desafiando a Dios. Hermanos, en internet, un apóstol se pone detrás del púlpito y dice, fuera el césped es maná, maná del cielo, salid y comed. Y los hermanos tienen que salir y comer el césped porque el hombre detrás del púlpito es un supuesto apóstol. Un apóstol te da una cachetada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Aceptarla. ¿Por qué? Porque este hombre tiene una autoridad incuestionable y no puedes hacer nada al respecto. No hay apóstoles hoy día, y las iglesias que creen en este ministerio contemporáneo se están preparando para el abuso espiritual y una inminente catástrofe espiritual. Número 2, confesión positiva. Los próximos 3 son movimientos que yo he vivido ya desde adentro. Y según tengo entendido como iglesia, antes de yo llegar aquí hace 2 años y medio, entiendo que la iglesia también de General Luque ha tenido ciertas peleas en este sentido. Número 2, confesión positiva. Primero hablamos de los apóstoles y ahora palabras fingidas, la confesión positiva. Esta doctrina enseña que las palabras de tu boca pueden crear nuevas realidades. Tú, al declarar las cosas con fe, tienes en tu boca el mismo poder que la voz de Dios. Y los líderes de esta escuela se oponen a la confesión negativa. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana y tu esposa te pregunta, ¿cómo estás, cariño? Y tú dices, bueno, estoy un poco constipado. ¡Oh! ¿Estás constipado? Has dado autoridad legal al diablo para que te mantenga atado por un espíritu de enfermedad. Si tú confiesas cualquier cosa negativamente, estás dando autoridad al diablo según esta escuela. Si tú dices, pues yo no tengo dinero en mi cuenta, hermano, confesión negativa. Estás dando autoridad a Satanás para que te mantenga en bancarrota. Es una filosofía basada en la nueva era, en el nuevo pensamiento y no en la autoridad de la palabra de Dios.
El padre de este movimiento en círculos evangélicos se llamó Kenneth Hagin. Se murió en 2003 y él resume su enseñanza en 4 puntos que he oído, de hecho, estando aquí en España. Hagin tuvo un encuentro con Jesucristo. No. Hagin dice que tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesús dice, Kenneth, si cualquier persona, donde sea, tomara estos 4 pasos o pusiera en operación estos principios, esa persona recibirá todo cuando quisiese de mí o de Dios el Padre. Esto es lo que Hagin dice que Cristo le dijo a él. Bien, su enseñanza se resume en 4 puntos, y ya que he aplicado esto en mi propia vida, os voy a ponerme a mí, por ejemplo. Dilo, hazlo, decíbelo, cuéntalo. Bien, ¿qué pasó en mi vida? Por mala enseñanza yo creí que tenía gafas porque no creía en Dios. Mis gafas eran una señal de que yo no confiaba en el poder sanador de Dios. Y cada día al ponerme las gafas, yo estaba desafiando a Dios. Estaba mostrando una profunda falta de fe. Entonces yo, con mis gafas, claro, ya sabéis, ¿no? Estoy ciego, yo no veo absolutamente nada. Ahora mismo no veo a nadie. Guapo sí, ciego también, ¿no? Con una mano. Leproso, no, valiente pero leproso, ¿no? Well, guapo pero ciego. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi miopía? Primero tengo que decirlo, tengo que dirlo, así que yo tengo que positivamente afirmar cosas. El Señor me va a sanar, el Señor me va a quitar la miopía, el Señor me va a dar nuevos ojos ungidos con zumo de zanahoria y voy a ver mejor que un conejo. Tengo que decirlo, confesarlo una y otra vez. Número 2, tengo que hacerlo. Entonces yo tengo que llevar mi confesión positiva a la esfera de la práctica. ¿Qué tengo que hacer? Ya que tengo gafas, tengo que romper las gafas, y yo las rompí y las tiré por un bate, porque mi acción tiene que respaldar mi confesión positiva. Porque si yo estoy diciendo algo, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, y sigo poniéndome las gafas, estoy desafiando a Dios y no creo en el Señor. Luego, en tercer lugar, el punto que, bueno, nunca me llegó, ¿no? Recíbelo. Tú tienes que conectarte a la fuente de poder y lo recibes. Señor, dame estos ojos. Es orar a Dios para que Él cumpla este deseo. Y luego, número 4, tienes que ir contándolo a todo el mundo. Dios me ha sanado, Dios me va a tocar, Dios me va a dar nuevos ojos, pero no puedes decir en ningún momento, sigo con miopía. Porque la confesión negativa va a anular el milagro. Hermanos, hay millones de personas en nuestras iglesias hoy en día que siguen estas enseñanzas. Y Jesús, después de decir esto, a Kenneth Hagin supuestamente dijo lo siguiente. Jesucristo, estoy citando a Jesucristo. Kenneth, si las personas no ponen estos 4 pasos en práctica, sería una pérdida de tiempo orar a mí para que yo les dé la victoria. Ellos tienen que preparar su propia suerte. Sí, él dice que Jesucristo dijo esto. Este hombre murió en 2003. Su juicio llegó. Están jugando con fuego estos hombres que están tomando el nombre de Cristo en vano. El ejemplo más famoso contemporáneo es el pastor de la iglesia más grande del mundo, Paul Yonggi Cho. Y él comenta su versión de la confesión negativa en su famoso libro, La Cuarta Dimensión. Y él dijo en el libro que Dios le dijo a él que los budistas y los que hacen yoga obran milagros porque ellos, a diferencia de los cristianos, han desarrollado plenamente sus poderes 4 dimensionales. Esto es una enseñanza, lo que Yonggi Cho llama la enseñanza de la incubación. Y aquí tenéis la enseñanza de Yonggi Cho. Primero tú tienes que hacerte una meta bien clara. ¿Qué quieres? Entonces tienes que dibujar un cuadro mental que sea vívido y gráfico. Y luego entonces tienes que visualizar el éxito trayendo la imagen que tú tienes en tu cabeza a la existencia mediante el poder de la palabra hablada. Pongo aquí una bicicleta roja porque él comenta en el libro que él quiso predicar el Evangelio y por lo tanto quería una bicicleta. Bueno, primero uno puede predicar el Evangelio sin tener una bicicleta, ¿no? Pero él quería una bicicleta para poder predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo? Se encerró en su cuarto, empezaba a visualizar, confesar positivamente, y dentro de un poco de tiempo apareció la bicicleta roja al lado de su casa. También nos da otro ejemplo de una mujer soltera que tenía 30 años y la pobre estaba él, según él, desesperada por encontrar un marido. Y dice, Pastor Cho, no consigo ningún siervo de Dios. ¿Qué puedo hacer, pastor? Y él decía, ¿estás orando por un siervo de Dios? Sí, pastor, estoy orando por un hombre del Señor. Y él dice, hermana, tus oraciones son muy generales. Tú tienes que
visualizar todo concretamente, y Joe le hizo algunas preguntas, y estoy aquí citando de un libro de texto. Rogándole a la mujer que se sentara, Joe le extendió un pedazo de papel y le dijo a ella que escribiera los números del 1 al 10 en una hoja. Número 1. ¿Tú quieres que tu marido sea europeo, asiático o africano? Quiero que sea europeo. Número 2. ¿De qué estatura lo quieres? Bueno, de 6 pies. 6 pies son, bueno, 1,80 m más o menos. Número 3. ¿Qué profesión? Profesor. Número 4. ¿Aficionado a qué? 10 preguntas específicas para que encontrara al hombre perfecto. Así, por cierto, Agota me encontró a mí mediante este método. Funciona. Y así fue transcurriendo hasta que ella tenía las 10 características del hombre de sus sueños. Joe entonces le dijo que colgara el papel en su espejo y que frente al mismo repitiera en alta voz a lo largo del día los 10 puntos. Joe entonces declara triunfalmente que esta muchacha soltera en un breve periodo de tiempo encontró al marido que anhelaba. Según esta cosmovisión, tu confesión positiva puede crear nuevas realidades. Hermanos, eso es blasfemia. El único ser en existencia cuya palabra es capaz de crear nuevas realidades no es Kenneth Hagin, no es Paul Young y Cho, es el Señor Dios Todopoderoso. Él crea las cosas, Él crea, nosotros no creamos absolutamente nada. Y te llegan a decir que Dios puede estar atado por tu confesión negativa. Es decir, si tú de verdad no estás confesando positivamente una y otra vez, ese es el hombre que yo quiero, esa es la bicicleta que yo quiero, Dios estará atado por tu confesión y no podrá moverse. Aquí tenéis 2 citas que me dejaron con la boca abierta. Ambos hombres de esta escuela. Charles Capps, recién difunto. Dios le dijo, supuestamente, tú estás bajo el ataque del diablo y yo no puedo hacer nada por evitarlo. What? Tú me has atado con las palabras de tu propia boca. ¿Qué? Dios atado por las palabras de nuestra boca. Cita número 2, aún peor. Frederick Prince, que sigue vivo y es muy viejo, pero sigue vivo. Dios tiene que recibir permiso para trabajar en el reino de este mundo. A favor del hombre, sí, hermano. Tú estás en control. Así que si el hombre tiene el control, ¿quién no lo tiene ya? Dios. Dios no tiene el control. Y sigue la cita, se pone peor la cosa. Cuando Dios le dio el demonio a Adán, eso significó que Dios ya no tendría el dominio de nuevo. Así que Dios no puede hacer nada en esta tierra a no ser que nosotros le dejemos. Y el camino para que le dejemos o le demos permiso a Dios es a través de la oración. Yo no sé si estoy bajo el poder de la carne, pero yo leo estas cosas y yo tengo ganas de coger estos sinvergüenzas y de partirles la cara, hermano. Esto es blasfemia. No se habla así en el nombre de nuestro Dios. Él es el omnipotente, soberano, Rey de gloria. Dios no está atado por nosotros de ninguna forma. Y ahora voy a intentar tranquilizarme y hablar sobre el tercer subpunto aquí. La guerra, hermanos, estoy enfadado porque esto existe en España. Y hay ovejas del Señor que creen esto de todo corazón. Y las pobres están siendo estafadas y robadas por estos cantamañanas que están diciendo estas barbaridades en el nombre de Dios. Con razón nos enfadamos, hermanos. Es ira santa de parte del Señor. Número 3, la guerra espiritual mal entendida. En tercer lugar, la guerra espiritual, a diferencia de la confesión positiva, llega a deificar los demonios en el lugar de Dios y atribuye todo lo que sucede a nuestro alrededor al diablo o a los demonios. Hay gente tan obsesionada con Satanás que lo ven literalmente por todos lados. Yo estaba dentro de esto y yo tiraba meses sin mirarme al espejo porque tenía miedo de ver dentro de mis ojos los demonios corriendo y moviéndose. Y como no quería ver la cara de ningún demonio, no me miraba al espejo durante meses. Yo pensé que estaba glorificando al Señor, pero por mala enseñanza, la oveja de Dios se desvía y vive sin la seguridad de la salvación. Hermanos, Satanás no es Dios. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente. No puede leer tu mente. No sabe lo que está pensando. No sabe lo que va a pasar mañana. Él es una criatura rebelde y malvada, no es Dios. John MacArthur, estuve escuchando un sermón de él hoy, de hecho,
hoy no, el otro día preparando para hoy, y él dice que casi me caí de la silla en una reunión de pastores, cuando el hombre que estaba presidiendo empezó el culto con una oración diciendo, Satanás. ¿Habéis estado en reuniones de oración así? Amén. Satanás te atamos en el nombre de Cristo. Satanás te echamos fuera. Gente dirigiéndose a Satanás en la oración. Hermanos, la oración es para Dios. Nos dirigimos a Dios, no hablamos, no conversamos con las fuerzas demoníacas del mundo negro. Y la guerra espiritual te enseña que los demonios actúan a dos niveles. Hay matices dentro de la escuela, pero todos están de acuerdo con lo que les voy a decir ahora. Los demonios se mueven a nivel personal y a nivel territorial. Personal y territorial. Empezamos con la esfera personal. Según esta secta, los cristianos podemos ser poseídos por demonios. ¿Cómo puedes saber si tú tienes un demonio? Según ellos. Bueno, si te enfermas, a menudo, pues muchos ya estamos poseídos por el diablo porque hay muchas enfermedades en nuestra iglesia. Si tienes problemas mentales, si eres un poco pobre, si experimentas fracasos en tus estudios, en tu lugar de trabajo, todo esto es la señal de que hay una presencia demoníaca manifestándose a través de tu vida. Ahora bien, ¿cómo puede entonces llegar el demonio a entrar en la vida de un cristiano? Pues por medio de un pecado no confesado, o por medio de confesión negativa, o por los pecados de tus antepasados hasta 4 generaciones. Es decir, tus padres, 2, abuelos, 4, bisabuelos, 8, tatarabuelos, 16, total 30 personas. De estas 30 personas, si alguno de ellos murió sin confesar sus pecados, tonteando con la carne o el diablo, por su culpa, tú ahora como cristiano puedes estar poseído por el diablo. Y tú tienes que consultar a un profeta de esta escuela, claro, pagando, desde luego, y este profeta te va a decir cuál miembro de tu familia abrió la puerta para Satanás para que tú ahora estés poseído. Yo me acuerdo de una reunión en Irlanda. Yo estaba viviendo con un amigo mío donde yo trabajaba, entonces no estaba casado ni nada, y él me invitó a una reunión, nunca volví, y era de su iglesia. Y ellos estaban el domingo en el culto alabando al Señor y me invitó a una reunión casera el lunes a donde yo fui para escuchar la palabra. Y ahí empezaron a ministrar el grupo de alabanza en la reunión porque estaban, según decía el pastor, todos poseídos por el diablo. Empezó a echar fuera los demonios del que iba a la alabanza, del que tocaba la guitarra. También ahí coger a José, Priscila, Ariel, y empezar a echar fuera demonios. Hermanos, pero esto es lo que la gente hace cuando no hay sana enseñanza, diciendo que tenían demonios, que estaban bajo el poder satánico. Incluso, hermanos, no solamente puedes estar poseído por un diablo por estas 4 generaciones, si tú vives en una casa que antes estaba habitada por otros inquilinos que pecaron en la casa, fornicación, mentiras, han matado a alguien, por su pecado el demonio tiene poder en esta casa y por lo tanto puede entrar en ti y poseerte por los pecados de gente que antes vivía en tu casa. Hermanos, qué estupideces, qué disparates, qué barbaridades. Y, menuda sorpresa, la gente que enseña esto son todos casi millonarios. Antes que nada, hermanos, para consolaros, es imposible que un cristiano sea poseído por Satanás, porque dentro del cristiano mora el Espíritu Santo de Dios. Y cuando llega el león de Judá, todas las hienas del diablo salen corriendo. Mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. De ninguna forma puede un cristiano ser poseído por el diablo. Ay, pero Judas Iscariote era un discípulo y Satanás le llenó el corazón. Sí, pero no todo Israel es Israel. Judas Iscariote no era regenerado, no era nacido de nuevo, era un hijo del diablo. Observación número 2. Es imposible que un cristiano esté bajo maldición. Toda la enseñanza de las 4 generaciones se conoce hoy día como las maldiciones generacionales. El cristiano no puede estar bajo maldición, porque no solamente tiene el Espíritu de Dios, sino que Jesucristo en la cruz, según Gálatas 3:13, tomó todas nuestras maldiciones sobre Él. Si tú estás en Cristo, no puedes estar bajo maldición. Imposible, aunque el pastor que te enseñe esto tenga 3 doctorados.
Cristo tomó sobre sí mismo tu maldición. Os cito Números 23, versículo 20. Balaam dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Dios dio bendición, yo no podré revocarla. Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, pero a la hora de maldecir al pueblo, Dios se lo prohibió. Y dice a Balac, su jefe: yo no puedo maldecirlos porque Dios se ha propuesto bendecirlos. Si tú estás en Cristo, estás bajo la bendición de Dios. Y por más que Satanás procure maldecirte, no puede hacer nada en tu vida porque tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo. Tercera observación: esta falsa doctrina disipa el gozo y la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo sería levantarte por la mañana pensando que a lo mejor hoy Satanás me va a poseer? Hermano, si tú pudieras saberme a mí vivir sin mirarme al espejo, un chaval recién convertido, un poco más mayor que ellos, recién convertido, un chaval que no quiere mirarse al espejo por temor a ver un demonio, hermanos, son lobos, juegan con las emociones de las personas. Yo estuve en una casa aquí en España y los hermanos tenían un libro publicado por su pastor en Brasil con los nombres de todos los demonios de Latinoamérica, sus nombres en latín, con qué enfermedades se asociaban y cómo echarlos fuera. ¿Y cuántas veces se levantaron a las 2:30, 3 de la mañana? Porque veían sombras por las cortinas. Hay que sacar el aceite y el vinagre de Jerez y quitar al diablo en el nombre del Señor. Hermanos, esta doctrina te lleva a una tremenda inseguridad. Si tú sales de aquí hoy pensando, a ver si Satanás me va a poseer, hermano, tú puedes salir de aquí hoy, en la paz de Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo está en ti y por lo tanto el maligno no te puede tocar. Y cuarta observación aquí: esta forma de pensar es muy peligrosa porque lleva a los carnales, a los no regenerados, a justificar su pecado apelando a espíritus demoníacos. Hay muchas personas que echan la culpa de su pecado personal a la fuerza del Espíritu. No, pastor, es que yo no soy fornicario, pero tengo un espíritu de seducción. Y veo una mujer y tengo unas ganas de seducirla. No soy yo, es un espíritu de seducción, ¿ves? Y se justifican echando la culpa de su pecado a los demonios. No, pastor, es que yo tengo un espíritu de lobo, un espíritu de odios. No soy yo, es el espíritu. Incorrecto. Lo que tú tienes es mucha carne. Y tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Satanás sí te puede tentar, pero no puede poseerte. No eches tu responsabilidad personal al diablo. Dios te ha dado armas para pelear contra Satanás. La Biblia, el Espíritu Santo de Dios, una buena iglesia bíblica que busca al Señor como congregación. Dios nos ha dado medios para que luchemos contra el diablo. No echemos la culpa de nuestro pecado a Satanás. Y ahora la esfera territorial. Este ya es muy raro. Esto lo he practicado también estando aquí en España. Hoy es una especie de autobiografía espiritual, como podéis ver. En plan territorial, según esta escuela, tú antes de evangelizar, Marcos va a salir a evangelizar con Ana, el equipo de evangelización esta semana, pero antes de evangelizar ellos tienen que hacer mapping espiritual. ¿Esto qué es? Mapping espiritual es un proceso a través del cual los creyentes identifican los espíritus territoriales que gobiernan en determinadas zonas geográficas. Esta convicción está basada en una presuposición teológica incorrecta. Ellos dicen que Dios dio la autoridad del mundo a Adán, y Adán al pecar dio la autoridad al diablo. Y por lo tanto el diablo tiene toda la autoridad en el mundo. Incorrecto. Dios sigue siendo soberano. Dios es el dueño de todo. Tu jefe te asigna una misión. Tú fallas, tú fracasas, no cumples con tu misión. El jefe sigue siendo el jefe de la tienda. Sigue estando al mando. Pero ellos piensan que el mundo está bajo el poder de Satanás y el repartido el mundo entre estas fuerzas demoníacas territoriales. Así que, antes de los hermanos salir a evangelizar esta semana, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero enterarse de cómo se llama el espíritu territorial aquí en General Luque, en Almería. Tienen que subir a la cuesta más alta, al monte más alto de Almería, y desde ahí atar al hombre fuerte, atar las fuerzas demoníacas que están oprimiendo a los almerienses.
Y después de realizar esta batalla espiritual en el lugar alto de Almería, bajan para evangelizar y van a ver mucho más éxito en su campaña. Así que Ana, si no veis mucho fruto esta semana, sabéis lo que tenéis que hacer la semana que viene. Subir a la cuesta, ¿no?, de Almería. Eso se ha hecho ya aquí. Sí, yo lo he hecho, Ana, yo lo he hecho. Para vergüenza mía, lo he hecho. Y pastor que había aquí, eso lo ha hecho. Pues muy mal, muy mal, muy mal. Varias críticas contra esta filosofía. Primera crítica: no hay una sola instancia en toda la Biblia donde alguien activamente busca a un demonio para pelear contra él. Jesucristo echó fuera muchos diablos, pero ¿a cuántos diablos buscó Jesús? Cero. Iba predicando, los demonios se manifestaban y Cristo los echaba fuera, pero no iba en pos de demonios. Crítica número 2. La famosa referencia que siempre usan en cuanto a atar al hombre fuerte tiene que ver con Jesucristo, no con nosotros. El que ató al hombre fuerte, el que entró en su casa atándole, despojando sus bienes, fue el Señor Jesucristo. Amén. Y se refiere a su muerte expiatoria y resurrección. No tiene que ver con nosotros. No tenemos que atar a ningún espíritu territorial en Andalucía. Crítica número 3. Esta forma de evangelizar contradice el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces subió Pablo a los montes de Éfeso, de Corinto, para atar al hombre fuerte antes de evangelizar? Nunca. Pablo entraba a la ciudad, predicaba la palabra de Dios en la sinagoga, cuando ya no querían escuchar más, iba predicando por las plazas y a la gente, pero no ató a ningún espíritu territorial. Y la cuarta crítica que lanzo: esta doctrina no confía en la suficiencia del Evangelio del Señor Jesucristo para alcanzar a los pecadores. Cuando Jesús se fue, nos dejó el Evangelio, no el Evangelio más mapping espiritual. ¿Sabes lo que el pecador necesita para convertirse en esta mañana? Sí, el Evangelio de Jesucristo. Y con fe en el Evangelio y con arrepentimiento, este pecador será salvado. No hace falta atar nada, no hace falta pelear contra Satanás, no hace falta evocar su nombre. Lo que hace falta es predicar el Evangelio, orándole al Señor para que nos dé poder y el mover del Espíritu de Dios. Y si a Dios le place, Él abrirá los corazones de los ciegos entre nosotros. Él lo hará, no por mapping espiritual. Yo creo que en gran parte podemos usar la carta a los colosenses como una excelente refutación a toda esta escuela. Porque algunos hermanos de Colosa estaban abrazando una filosofía rara que enseñaba que, bueno, para apaciguar las fuerzas demoníacas y angelicales, se tenía que abstener de ciertas comidas, observar ciertos festivales y seguir ciertas normas éticas. Y esta corriente había relegado a Jesús al nivel de un simple gobernador cósmico entre muchos. Y Pablo pues contesta a la iglesia con una carta. La carta a los colosenses diciendo que Jesús es superior, es infinitamente mayor que cualquier fuerza angelical o demoníaca. Y por lo tanto, si tú quieres que la ira de Dios esté apaciguada en tu vida, lo único que tienes que hacer es abrazar a Jesucristo. Y si tú estás en Jesucristo, la ira de Dios no está sobre ti. En cuarto lugar, y ligado a la tercera crítica, esta escuela no confía en la suficiencia del Evangelio de Jesucristo para alcanzar a los pecadores. El mensaje que Cristo nos dejó cuando subió al cielo fue el Evangelio, no el Evangelio más mapping espiritual. ¿Qué necesita un pecador para ser salvado? Pues el Evangelio, fe en el Evangelio, arrepentimiento confiando en la buena noticia del Evangelio. No hacen falta estrategias, ni otras técnicas, ni atar demonios, ni mucho menos. Lo único que hace falta es anunciar el Evangelio de Cristo. En gran parte, yo creo que la carta a los colosenses sirve como una clara refutación de toda esta escuela. Algunos hermanos en Colosa habían abrazado una filosofía rara que enseñaba que Jesús era simplemente un poder cósmico entre muchos otros. Y si los hermanos de Colosa querían apaciguar las fuerzas angelicales y demoníacas, pues tenían que guardar una serie de prácticas estéticas, la observación de ciertos festivales e imposiciones sobre la comida. Esta escuela quitaba la seguridad de los creyentes.
Pablo entonces responde con la carta a los colosenses diciendo que Cristo no es un simple poder cósmico entre muchos. Él es Dios mismo manifestado en carne. Es infinitamente superior a cualquier otra fuerza terrenal o celestial, y su sangre es suficiente para librarnos de la ira venidera de Dios. Cristo pues no nos llama a vivir en temor a los poderes demoníacos, sino a confiar en Él, en la gracia del Padre, en la misericordia del Hijo y en la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. La verdadera fuente de consuelo entonces en el corazón del creyente no está en recitar fórmulas mágicas aprendidas en una oración reprendiendo al diablo y a las huestes espirituales. Nuestro poder, nuestro consuelo está en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que como creyentes hay que tener presente que Dios y su Cristo y el Espíritu Santo son más poderosos y fuertes que cualquier fuerza demoníaca. Y ahora llegamos a la cuarta crítica, a una cuarta escuela que está prevaleciendo hoy en día, y es conocida como la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad también es un movimiento que conocemos aquí en España, y la idea detrás de este movimiento es que Dios quiere que abundemos en todas las áreas de nuestra vida. A diferencia de los héroes de la fe en Hebreos 11, que sufrieron cosas espantosas por la fe, el cristiano en el siglo XXI, para tener la seguridad de que está bajo la bendición de Dios, tiene que prosperar en todas las áreas de su vida. Esta abundancia entonces no solamente espiritual, sino también material y física. Es decir, Dios quiere que el creyente esté en salud y que tenga una buena cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Como en el caso aquí de la confesión positiva, si un creyente quiere ser rico, tiene que confesarlo con su boca. Y además de la confesión positiva, este creyente es obligado a sembrar su semilla. Habéis oído la frase, ¿verdad? Online, siembra tu semilla. Por ejemplo, si tú quieres ofrendar 100 euros, pues Dios te va a devolver con un regalo precioso el dinero que tú has sembrado en su reino. Pero si tú sembraras 1000 euros, wow, el Señor te va a bendecir de una forma impresionante. Es decir, siembra tu semilla y Dios te va a bendecir. Y ya que este cuarto grupo, esta escuela, es muy materialista, ellos dicen que Cristo, a través de su muerte expiatoria, no solamente quita nuestros pecados, sino que nos sana de cualquier dolencia física y Él nos libra de la pobreza económica. Tanto la enfermedad como la pobreza son claras señales de maldición y evidencian una clara falta de fe. Bien, el año pasado, en mayo de 2018, aquí en España, salió un adepto, un gran predicador de esta escuela en las noticias españolas. Y su nombre es Jesse Duplantis. Dijeron en las noticias aquí en España que Duplantis había pedido 54 millones de dólares a sus fieles para un avión de lujo. En una supuesta charla con el Señor le dijo a Duplantis que reemplazara su avión por un Falcon 7X. El predicador supuestamente estaba preocupado, decía al Señor que él no podía pagarlo, y Dios le dijo a él, supuestamente, de eso no te preocupes, Jesse. Yo no te pedí que pagues por ello, sino que creyeras en ello. Así que en vez de creer, en vez de confiar en el Señor, lo que Duplantis hace es ponerse en el púlpito y animar a su iglesia a darle dinero para comprarse un nuevo jet. Después de su conversión con el Señor, el ministro le pidió a sus feligreses que donaran dinero diciendo lo siguiente: realmente creo que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy, no estaría montado en un burro, en un asno. Él estaría en un avión predicando el evangelio en todo el mundo. Pues puede ser que sí. No obstante, Cristo seguramente podría viajar por EasyJet, por Iberia, por Ryanair, porque necesitaría un jet privado. Es lo que vimos de Young Cho antes en el mensaje. Young Cho dice: yo necesito una bicicleta para predicar el evangelio. No necesitas una bicicleta para predicar el evangelio, y mucho menos necesitas un jet Falcon 7X para predicar el evangelio. Y mi pregunta para Duplantis es la siguiente: si Duplantis enseña en su iglesia local,
domingo tras domingo la doctrina de siembra tu semilla porque Duplantis no aplica su predicación a sí mismo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Este hombre quiere un cheque de 56 millones de dólares. Entonces ya quiere ser un multimillonario, ¿por qué no él siembra su semilla confiando en que Dios le devolverá multiplicado el dinero que él invierte en el reino? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque es un estafador, porque es un charlatán, porque son palabras fingidas, son falsos obreros y están engañando al pueblo del Señor. El líder actual de este movimiento se llama Kenneth Copeland y él también hace poco se compró un Gulfstream 5 por 36 millones de dólares. No hace falta deciros que prácticamente todos los grandes predicadores de esta escuela son multimillonarios y viven en mansiones. Porque según de Pedro 2:3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pues bien, hemos visto 4 olas fuertes que están entrando en España, principalmente desde las Américas, tanto en el norte como en el sur. Y hemos visto que generan muchísimo dinero en base a palabras fingidas. Y antes de pasar al tercer y último punto en esta mañana, quisiera citar un texto bíblico, Judas 1, versículo 4, que viene como un anillo al dedo. Dice ahí, Judas, que los falsos maestros niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Las 4 escuelas que acabo de nombraros atentan contra la soberanía de Dios por un lado y el señorío del Señor Jesucristo por el otro. En primer lugar, la soberanía de Dios, pues el movimiento apostólico niega la soberanía de Dios porque eleva a ciertos hombres, les concede cierta autoridad para que sus palabras tengan el mismo peso que la santa palabra de Dios. En segundo lugar, la confesión positiva y la teología de la prosperidad atentan contra la soberanía de Dios porque convierten a Dios en un simple títere, un hombre, un Dios sujeto a los caprichos del hombre. Y también la guerra espiritual, en cuarto lugar, anula la soberanía de Dios porque cree que el diablo y los demonios tienen derecho legal a tomar posesión de las personas y de ciertas áreas geográficas cuando el soberano es únicamente el Señor. Y también en segundo lugar tenemos aquí una negación del señorío del Señor Jesucristo. Los apóstoles niegan el señorío de Jesucristo porque añaden a las palabras de Cristo un sinfín de normas extrabíblicas que Cristo no nos manda que cumplamos. La confesión positiva y la teología de la prosperidad también atentan contra el señorío de Cristo porque convierten a Jesús en un simple fin, en un simple medio para alcanzar un fin que no sea Jesucristo. Puede ser dinero, fama, popularidad, éxito, salud, lo que sea. Pero usan a Cristo como un medio en vez de ver a Cristo como el fin de fines, digno en sí mismo de toda alabanza. Y la guerra espiritual elimina el dulce consuelo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevando a los creyentes a vivir obsesionados con fuerzas angelicales y demoníacas, como Pablo tuvo que confrontar en la carta a los Colosenses. Es decir, hermanos, en cada grupo sectario, en cada movimiento herético, la soberanía de Dios es negada y el señorío del Señor Jesús y la suficiencia de su evangelio para salvar también es negado. Tengamos pues cuidado. Estas olas van a llenar estadios, van a generar aún más dinero de lo que actualmente están produciendo. Pero la verdadera iglesia tiene que mantenerse bien anclada en las palabras de Dios y de su Cristo. Más adelante, en el capítulo 2:18, Pedro dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con lujurias de la carne. Estos hombres siempre están apelando a los apetitos carnales del hombre. Mira, vosotros que sois incrédulos aquí en esta mañana, vosotros que no creéis en el Señor, ¿habrá alguno entre vosotros que no quisiera sentirse bien física, económica,
y emocionalmente. Desde luego, son deseos carnales del hombre caído. Pero la verdadera iglesia no depende de palabras fingidas, sino que, según dice 2 de Pedro 3:2, nosotros dependemos de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La verdadera iglesia no habla palabras fingidas, sino las palabras de Dios, las palabras de Cristo, las palabras del Espíritu Santo del Señor. Para cerrar este desagradable segundo punto, os lanzo una pregunta. ¿Cómo está tu apetito espiritual? ¿Qué tipo de cosas apelan a tu corazón? ¿Vienes buscando el aplauso del mundo, éxito mundano, placer mundano, riquezas mundanas, o de verdad tienes ganas de alimentarte del Señor Jesucristo? En otras palabras, ¿es Jesucristo un medio para ti, para que tú alcances tus sueños? ¿O es Cristo el fin de fines, tu razón de existir, tu todo en todo? Hermano, hermana, ten mucho cuidado con los sermones que estás escuchando entre semana y asegúrate de que sean ministerios confiables, que tomen en serio la santa palabra de Dios, que no jueguen con las escrituras ni con la gente a través de palabras fingidas. Recordad siempre que la señal suprema de un verdadero pastor, un verdadero profeta, un verdadero teólogo, un verdadero ministro puesto por Dios es la centralidad de Jesucristo, el Evangelio y la soberanía de nuestro Dios sobre todas las cosas. Mantén pues a Cristo crucificado, a Cristo resucitado en el eje, en el centro, en la sede de tu corazón, y no serás engañado tan fácilmente. Ten cuidado, hermano, hermana. Hay lobos por todos lados. Y con esto pues, estamos entrando en el tercer punto para acabar, que es bastante más cortito que el segundo. Y el versículo dice, volvemos al texto, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y la última cláusula ahora nos interesa. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pues gloria a Dios. Aquí contemplamos el fin de todos estos charlatanes, falsos maestros, estos hombres que están usando palabras fingidas. Su fin está aquí decretado en blanco y negro. Su fin no será bonito. Sí, en esta vida sí, prosperan, triunfan, conquistan, abusando de las amadas ovejas del Señor. No obstante, su suerte eterna será aterradora. Hermanos, ¿qué pasó con los 450 falsos profetas de Baal? Todos ejecutados. ¿Qué pasó con el falso profeta Ananías en los días de Jeremías, que tenía una boca más dulce que la de Dios? Pues Ananías perdió su vida aquel mismo año. El fin del falso ministro es condenación y perdición. Ahora bien, antes de explicar esto, hay una expresión curiosa aquí. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, hay dos interpretaciones principales y bueno, ambas son ortodoxas. Así que la primera propuesta sería que de largo tiempo alude a la eternidad pasada. Es decir, Dios, antes de crear todas las cosas, iba a crear un pueblo para su propia gloria, para ser salvado por medio de la sangre de su Hijo, Jesucristo. Pero también en la eternidad pasada, Dios decidió también permitir la existencia de lobos, de falsos maestros, para poner a prueba los corazones de los suyos. Y ya que Dios desde la eternidad pasada permitió la existencia de dichos falsos maestros, su condenación fue declarada desde hace ya largo tiempo. La segunda propuesta es que alude a los días del Antiguo Testamento, es decir, no a la eternidad pasada, sino a los días del Antiguo Testamento. Y vimos hace un par de semanas la primera profecía en contra de los falsos profetas en Deuteronomio capítulo 13. Entonces Pedro, ya que está escribiendo la carta en el año 64, 65 del primer siglo, Pedro está aludiendo a Deuteronomio,
a los textos del Antiguo Pacto que habían sido escritos desde hacía mucho tiempo, y ya que Dios pronunció su maldición contra los falsos maestros, por esta razón Pedro aquí emplea la expresión: su condenación fue escrita desde hacía largo tiempo. Bien, hermanos, si tu interpretación es la primera, eternidad pasada, o la segunda, el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, ambas interpretaciones encajan perfectamente con la ortodoxia cristiana. No hay que preocuparnos por esto. Pero el fin del falso maestro es condenación y perdición. Serán condenados en el día de Jesucristo. Dios decretará su sentencia culpable y luego heredarán la perdición eterna. Condenación y perdición son inseparables. Experimentarán la misma perdición y la misma condenación que los demonios y que su jefe Satanás. Sí, habrán pasado décadas en la iglesia invisible, ministros exitosos y conocidos con cuentas de Facebook, pero ellos pasarán a la condenación eterna. Bien, hoy hemos dedicado todo el sermón al asunto de los falsos profetas, y es importante estudiar sobre estos temas para poder crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Sin embargo, por más repulsivas que las acciones de estos falsos maestros nos resulte, la tragedia sería si en esta misma iglesia visible hubiera gente que va a recibir el mismo castigo que estos falsos profetas. A diferencia de los impíos que reciben condenación y perdición, Cristo ofrece justificación y vida eterna. Donde el falso recibe condenación, Cristo concede justificación. Nos declara justos. A través de la fe en su Evangelio podemos ser declarados justos en el gran día del juicio de Dios. Y al ser declarados justos, recibimos vida eterna para morar con el Señor por los siglos de los siglos, gloriándonos en Él, teniendo comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en una tierra renovada para la gloria de nuestro Dios, con multitudes incontables de toda tribu, lengua, nación y pueblo. Todo esto a través de una justicia que nos es imputada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así que, donde el incrédulo recibe condenación y perdición, el creyente es bendecido con justificación y vida eterna. Y esta vida eterna empieza aquí, cuando colocamos fe en el Evangelio y nos arrepentimos de todo corazón. En la segunda venida, pues, cuando vuelva el Señor, se producirá la resurrección general de los muertos, y los justificados seremos declarados sin culpa, libres para heredar la gloria de Dios, y oiremos el Rey Jesucristo decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, versículo 34. El falso evangelio, pues, promete riquezas, prosperidad y éxito en esta vida, pero te conduce a la destrucción eterna. No obstante, el verdadero evangelio te promete persecución, odio, rechazo y sufrimiento en esta vida, pero te da la promesa de vida eterna con Dios. Hoy, pues, en esta mañana, pregúntate si eres del ejército de Jesucristo o si perteneces a la banda de los falsos maestros. Los falsos maestros que hemos citado hoy no serán los únicos herederos de la condenación eterna. También todos los que no están en Jesucristo pasarán a la condenación eterna sí o sí. En 80 años, ¿dónde estarás tú? ¿Con Cristo y con su pueblo redimido, o sufriendo la suerte de los hipócritas en el reino de las tinieblas? No sigas más las pisadas de los falsos maestros. No te burles más de las advertencias del Señor. Haz caso a sus amenazas. Él es fiel a su palabra y prometerá todas las promesas bonitas y todas las promesas no tan bonitas de las Escrituras. Y si Dios hoy te está hablando por medio de este mensaje y te está llamando al arrepentimiento, te está bendiciendo con muchísima luz, por lo tanto, que no se endurezca hoy tu corazón. Ríndete al Señor y dile: Señor, ten misericordia de mi pecador.
Sálvame por tu evangelio. Quiero ser un heredero de la vida eterna juntamente contigo, con tu Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Y por su gracia y por su bondad hoy tú puedes pasar de ser un hijo de condenación a ser un hijo de salvación, un hijo de Dios por medio de la fe en Cristo. Clama pues al Señor, sus brazos están abiertos. Hoy es el día de la paciencia. Clama al Señor y Él salvará tu alma en el nombre de Jesucristo. Conclusión. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy hemos visto 3 puntos en este sermón, desagradable pero necesario. 1. Manipularán. Empezamos viendo en el primer punto que los falsos maestros solamente están interesados en dinero. Al amar el dinero, quitan todos los vocablos negativos de su boca y no se oponen a lo falso. En segundo lugar, hablamos sobre mentirán. Y os nombré 4 movimientos contemporáneos que están surgiendo ahora en España para que estemos bien advertidos. El movimiento apostólico, la confesión positiva, la guerra espiritual y la teología de la prosperidad. Movimientos fundamentados en palabras fingidas que generan millones y millones de dólares, pero les quita al pueblo de Dios la seguridad, la paz y el gozo de la salvación. Los apóstoles creen que tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. La confesión positiva cree que nuestra boca tiene la misma autoridad que Dios. La guerra espiritual cree que los demonios y Satanás casi tienen más poder que Dios. Y la teología de la prosperidad convierte a Dios en un simple títere sujeto a los caprichos del hombre caído. Y finalmente morirán. Acabamos viendo el fin de estos falsos maestros: condenación y perdición. Mi preocupación en esta mañana, sin embargo, no es tanto la existencia, la condenación y la perdición de estos falsos maestros. Mi preocupación es que haya gente entre nosotros aquí que sufra la misma suerte de condenación eterna. Y aunque no seáis vosotros falsos maestros ni falsos profetas, vais a sufrir la misma suerte de condenación eterna porque no estáis en Cristo, porque no habéis confiado en su evangelio. Hoy pues os recuerdo que es un día de gracia, es un día de misericordia, es un día de paciencia de Dios, y por lo tanto clamad a Él hoy, y podéis salir de aquí hoy felices, contentos, bendecidos y salvados, con Jesucristo, el gran tesoro del cielo, morando en vuestras almas. Dios nos guarde de palabras fingidas. Dios nos guarde en almería de falsos maestros. Dios guarde a su pueblo. Amén. Vamos a orar al Señor para acabar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Alabado sea, Señor, por los textos bonitos de la Biblia y por los textos desagradables. Porque a través de, Señor, de estas enseñanzas nos haces crecer. Nos haces, Señor, crecer en nuestra santificación. Nos haces crecer en nuestro discernimiento para no ser engañados por los falsos maestros que emplean palabras fingidas. Señor, en primer lugar, guárdanos, Señor, del amor al dinero. Guárdanos del amor a las cosas banales, pasajeras, terrenales de esta vida, Señor. Porque solamente vamos a seguir a los falsos maestros si los afectos de nuestro corazón están pervertidos y pecaminosos. Señor, guárdanos de nosotros mismos. Señor, en segundo lugar te pedimos, Padre, que tú guardes a tus amadas ovejas de estas olas que hemos nombrado hoy, como la teología de la prosperidad, el movimiento apostólico, la confesión positiva y la guerra espiritual. Y podemos haber nombrado otros, Señor, que están levantándose, como el neojudaísmo y otros. Señor, te pedimos que tú, Señor, según tu buena voluntad, vayas cerrando la boca de estos lobos. Sabemos, sin embargo, que tú has prometido en tu palabra que los falsos profetas han de venir y van a poner a prueba nuestro corazón y nuestra fe. Señor, según tu buena voluntad, te pedimos que cierres su boca, Señor, y que salvas
que salves, que rescates a todas las ovejas que están metidas en iglesias, que están predicando, Señor, estas blasfemias, Señor. Lleva tus ovejas a pastos verdes. Llévalas, Señor, a iglesias donde se predique fielmente tu palabra, donde las ovejas serán alimentadas, Señor, con la hierba fresca de tu buena palabra, que reciban de tu mana celestial, Señor. Y en tercer lugar, Señor, hemos visto que morirán. Te damos gracias por la sentencia proclamada contra ellos. No prosperarán, no triunfarán, sí en esta vida sí, pero no para siempre. Pero Dios, te pedimos que tengas mucha misericordia de toda la gente que está hoy mismo en la iglesia invisible de Dios y sin embargo no te conocen. Y a lo mejor no siguen estas corrientes, pero están sentados, Señor, en iglesias sanas, escuchando palabras bíblicas domingo tras domingo y sin embargo son herederos de la condenación. Señor, abre sus ojos, abre sus oídos, abre sus corazones para que vean tu gloria, para que abracen a Cristo. Oh Señor, que hoy sea un día de salvación, un día de misericordia, un día en el cual, Señor, muchos pasen de muerte eterna a vida eterna. Señor, acabamos pidiendo también que nos guardes en María en Andalucía del avance de esta avalancha de falsos lobos, Señor, de falsos profetas, Padre. Guarda a tu iglesia, levanta profetas, levanta voceros, levanta predicadores fieles que no tengan miedo al hombre, que hayan vencido al mundo y que digan las cosas claras, Señor. Esto oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.